Vamos a Primera de Reyes capítulo 3 para continuar nuestro tema sobre la metástasis en esa porción. Conocemos ya la porción de Job capítulo 31, no lo voy a leer en esta ocasión, voy de una vez al texto que nos ocupa hoy. Quiero tratar con ustedes algunos pensamientos, continuando el pensamiento de Dios en cuanto a este tema de la metástasis. Hay algunas cosas que quiero puntualizar en esta tarde. Hablando del gen insensible, explorando en las Sagradas Escrituras, me he ido dando cuenta de la profunda importancia del trato que damos a los demás, especialmente a los que sufren, de nuestras actitudes y acciones frente a los que sufren, a los menos privilegiados, aquellos que están en desventaja. Y me doy cuenta que la Biblia es bien específica y clara y muy abundante en cuanto a lo que es el sentimiento que manifestamos, la sensibilidad o la insensibilidad hacia aquellos que tienen necesidades y están en sufrimiento, en pruebas, en situaciones. Parece ser que Dios busca un balance, una balanza, usando la sensibilidad de sus hijos, le da su espíritu. Y es lo que vemos a través de las Escrituras. Hemos estado hablando de la metástasis en cuanto al gen insensible, que tiene que ver con nuestros sentimientos hacia los demás. Vimos el caso de Job, que habla de su comportamiento frente al esclavo, frente al pobre, a la viuda, al huérfano, al forastero, y él se autoevalúa y se pregunta: ¿acaso he sido yo insensible? Si vi el sufrimiento de alguien y en lugar de ayudarlo a sobrellevarlo o tratar de solucionarle, lo que hice fue que le añadí más sufrimiento. He sido abusivo, he sido injusto, he causado dolor en lugar de mitigar el dolor de mi prójimo. Y Dios nos ha venido revelando que el gen insensible, que aumenta el dolor del que sufre, que causa dolor, que hiere, que es duro, no viene de Dios, sino de Satanás. Que el Espíritu de Dios es un espíritu que, como vimos el jueves, se deleita en hacer misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. El Hijo, que conoce el corazón del Padre mejor que todos, la naturaleza del Padre, dice que Dios es bueno, es benigno, aún para los justos y los injustos, cuando habla de Dios. Y usa esa revelación del carácter de Dios, de cómo es Dios, para mostrarnos y hacernos un llamado. Dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces Jesús está hablando de algo genético, algo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Vemos en Primera de Juan que cuando Juan habla del amor, se apoya en el argumento de que Dios es amor. Por eso todo el que ama de verdad, no de palabra y de teoría, sino de hechos, es nacido de ese Dios que es amor. Se presenta a Dios como el origen de esos sentimientos que son empáticos con aquellos que sufren. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, según la revelación bíblica, no deberían jamás causarle dolor a alguien, ni tampoco ser insensible ni indiferente al sufrimiento del que sufre. Todo lo contrario, va a querer hacer algo para tratar de solucionar la situación de aquel que sufre, en lugar de aumentarle el sufrimiento o causarle o impedirle lograr la solución a su sufrimiento. Estuvimos tratando esto en el contexto de la familia el jueves, y vimos el caso de cuando a Jesús se le pregunta sobre el divorcio, y Jesús dice que Moisés permitió a los esposos despedir a sus mujeres, aborrecerlas y darles carta de divorcio por la dureza del corazón de ellos. Y ahí el Señor nos fue llevando en ese aspecto,
y nos mostró que la mayoría de las familias que se destruyen y las generaciones que se dañan es por la dureza del corazón, por la insensibilidad en el hogar. Y la palabra dureza, estuvimos mirando que es una palabra que se traduce en diferentes formas, pero todas tienen un sentido violento, destructivo, golpeante, abusivo. Ese mismo término, la dureza, en Santiago se traduce como un viento impetuoso. Esa misma palabra dureza en Hechos capítulo 9 se traduce como, en la metáfora que el Señor utilizó con Saulo de Tarso, se traduce como una mula, un caballo que patea el aguijón, que es rebelde, un corazón rebelde, terco, resistente. Y vimos que también en Judas el término dureza se traduce como palabras, palabras insultantes, palabras difamatorias, destructivas. Entonces todo eso tiene que ver con esa dureza, es el mismo término. Y vemos que ese gen insensible, ese gen que golpea, ese gen que patea, ese gen que es impetuoso, ese gen que hiere, no es de Dios, es del diablo. Y cuando eso se manifiesta en nuestra sociedad, es una metástasis del espíritu del demonio. Entonces, yo quiero continuar hoy en Primera de Reyes capítulo 3. Hay algo que Dios me mostró que quiero compartir sobre esto, del gen insensible. Y fue muy ilustrativo y muy revelador para mí ver este caso. Es el caso cuando Salomón resuelve un conflicto entre dos madres. Verso 16. Por aquel entonces 2 prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. Una de ellas dijo: ay, señor mío, esta mujer y yo habitábamos en la misma casa. Yo di a luz mientras estaba en la casa con ella, y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Las 2 estábamos juntas y nadie de fuera estaba con nosotras en casa. Solo nosotras 2 estábamos en casa. Cierta noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se recostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche y estando yo, tu sierva, dormida, ella tomó a mi hijo de mi lado y lo puso en su seno y puso a su hijo muerto en mi seno. Cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé bien por la mañana y he aquí que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces dijo la otra mujer: no, ella va a defenderse ahora. No, sino que mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Tremendo lío. No había nadie, no había testigo. Eso era un lío, hermano. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey añadió: tráigame una espada. Trajeron la espada ante el rey. Y enseguida dijo el rey: partan al niño vivo en 2 y den la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. ¿Por qué, hermanos? Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo: ay, señor mío, den a esta el niño vivo, no lo maten. Pero la otra dijo: no será ni para mí ni para ti. Pártanlo. El rey respondió diciendo:
Den a aquella el hijo vivo, no lo maten. Ella es su madre. Ella es su madre. Imagínense dos mujeres prostitutas. Quiero que la veamos no como prostitutas en esta exposición, sino como dos madres. Olviden lo de lo prostituta. Vamos a pensar en ellas como dos madres. Miren, era un lío bastante difícil de resolver porque fue en un espacio íntimo donde solo habitaban ellas dos. Y había una verdad oculta, repítalo conmigo, había una verdad oculta que debía salir a la luz. Me imagino que una de las mujeres en una de sus noches de su oficio impuro llegó, no dice la palabra, llegaría ebria y sin darse cuenta se acostaría sobre su hijo. O algo pasó que afició a su hijo, tal vez sin quererlo. Y ya ustedes pudieron leer conmigo el comportamiento de esa madre que perdió a su hijo. Robó el hijo de la otra y lo puso en lugar del de ella, y el de ella se lo puso a la otra. Yo diría que una madre con corazón de madre hubiera abrazado a ese niñito muerto y comenzaría a llorar con él abrazado. Porque es un hijo. Y cuando una madre con corazón de madre, porque no todas las madres ni todos los padres tienen corazón de padre ni corazón de madre. Oiga bien lo que le voy a decir. Es natural procrear un hijo, pero hay que tener conciencia para criarlo. No es lo mismo ser padre o madre por naturaleza que serlo por conciencia. Una era madre por naturaleza, pero la otra no solo lo era por naturaleza, lo era por conciencia. Una era madre por competencia, la otra lo era por conciencia. Hoy en día, constantemente estamos mirando en los programas televisivos, en los medios, con esto de la legalización del matrimonio del mismo sexo, parejas que anhelan ser padres, parejas del mismo sexo, ellos desean ser padres, pero no padres por conciencia, ni siquiera por naturaleza, sino por competencia. Es un asunto de competencia para demostrar que estamos correctos y que los estándares tradicionales de la familia no son como los han enseñado, sino que los verdaderos estándares son los que tenemos los modernos ahora, los posmodernos. ¿Y cuánto sufren los niños? Son las víctimas. Triste, pero hay casos donde padres y madres normales procrean un hijo, pero la conciencia para criarlo con amor y afecto, con sensibilidad de padre, no está. Todo eso lo vemos en el aborto. Todo eso lo vemos en el abandono. Todo eso lo vemos en las irresponsabilidades en cuanto a la crianza de los niños. Y muchísimos otros aspectos en lo que es la paternidad y la crianza. ¿Por qué? Porque en la paternidad hay un diseño de sensibilidad también. Dios, cuando diseñó el ser padre, ser madre, procrear, criar un hijo, una hija, también diseñó una sensibilidad en donde tú sientes por ese hijo, por esa hija, en donde tú sientes una afinidad que te lleva a criarlo con afecto. Le das disciplina, le das sustento, le das vestido, le das educación, pero le das afecto también. Hay un balance.
Y yo me he sorprendido, no se lo niego, al ver en la palabra que todo lo que se refiere a la salud mental y a la salud emocional, la salud del alma, tiene que ver con el afecto que recibimos desde nuestra niñez. O sea, la sensibilidad humana tiene que ver mucho con la salud de la humanidad. Parece ser que es el diseño de Dios para traer el balance en lo que es la raza humana, para preservar la supervivencia del ser humano, donde uno se puede poner en el lugar del otro, puede ser empático y ayudarlo a resolver su problema y traerlo al balance de la igualdad por los sentimientos de justicia, por los sentimientos de empatía que le pertenece al ser humano como ser humano. Donde un hijo es criado correctamente por los sentimientos que reviste el corazón de ese padre, de esa madre hacia ese hijo que procreó. Donde un esposo y una esposa se aman y establecen una casa saludable, un ambiente de amor, un ambiente de armonía, un ambiente de cariño, de buenos sentimientos. ¿Por qué? Porque eso está en el diseño. Donde una iglesia, hermano con hermano, hermanas, y como una familia de Dios espiritual, también en esa iglesia hay una capacidad, hay una fortaleza interna que hace que el reino de Dios, la vida del reino fecunde y avance por las relaciones sanas entre los creyentes, donde un creyente es empático con su hermano, es solidario con su hermano, como veíamos en la iglesia primitiva. Es un diseño. Todo tiene que ver con los sentimientos que manifestamos en el trato los unos con los otros. Todo. Aún más allá del dinero, aún más allá de los factores materiales, aún más allá de la religión, aún más allá de las doctrinas, aún más allá de todo lo demás, los sentimientos, la empatía, la sensibilidad es fundamental y es esencial. Amén, amados. Amén. Cuanto más en la relación de una madre con su hijo, de un padre con sus hijos. Y en este caso, cuando yo leo esto, amado, me llevó a pensar en lo siguiente. El espíritu para actuar como madre o padre se recibe de Dios a través de los padres. El espíritu para actuar como madre o padre no simplemente parir o procrear, depositar la semilla, sino para criar, se recibe de Dios de parte de los padres que nos crían. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es la realidad. Amén. Es reforzado por el ambiente donde nos levantamos. Pero la forma como me trataron mis padres, si fueron hostiles, si fueron sensibles o insensibles, va a definir mi proyección en el futuro como padre o madre también. Amén. Es un diseño. Entonces yo puedo asumir que esta mujer, la que aparte de que perdió su hijo, cuando en el litigio el rey Salomón plantea la decisión sabia de partir en dos el muchacho y la mujer dice, no, pártanlo, ni ella ni yo, me revela que el fondo familiar de esta mujer no era un fondo familiar donde ella recibió afecto, donde ella no tuvo padre y madre sensible, no recibió el espíritu de maternidad, aunque era madre. Porque muchos no pueden dar, no dan afecto, no es porque no quieren, sino porque nunca lo tuvieron. Pero qué glorioso es que cuando venimos a Dios y recibimos el espíritu del Padre a través del Hijo, son restaurados nuestros afectos para nosotros poder hacer el trabajo con salud de Dios, en donde no lo pudimos hacer sin la salud de Dios. Hay casos en donde ni siquiera somos cristianos, nacidos de nuevo, pero fuimos formados en un ambiente de cariño, de ternura, de afecto natural, como lo llama la Biblia, afecto natural. Y eso nos ayuda para poder también bregar con los nuestros. Pero si no los recibimos, es difícil que lo podamos dar. Muy difícil. ¿Qué explica que muchas mujeres y muchos hombres seamos insensibles? ¿Qué explica que actuemos muchas veces con rudeza, con dureza, y muchas veces vivimos frustrados porque quisiéramos ser más cariñosos y no podemos, o más afectuosas y no podemos? Eso se debe al fondo de donde venimos,
Es algo que no recibimos, por lo tanto no podemos darlo. Mientras estamos fuera de Cristo, mientras estamos fuera del reino, mientras el gen de Dios no ha sido inoculado por el Espíritu en nuestro espíritu, tenemos excusa para decir no puedo porque no lo tuve. Pero una vez que nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu del Padre a través del Hijo. No hay excusa para no desarrollar esos sentimientos de Dios, esa sensibilidad de Dios que nos lleva a reconstruir, que nos lleva a restaurar y nos lleva a levantar una casa de cariño, de afecto, de armonía. Un ambiente saludable. Yo podría entender a esta madre insensible, pero no entiendo una madre cristiana que actúe de semejante forma, ni un padre cristiano. La otra madre demostró que tenía sentimiento de madre. No solamente tuvo la fuerza para pujar, sino que tenía el sentimiento para criar. Y yo lo veo en su reacción cuando ella dice, ¡ay, Señor! ¿Sabe qué pasó? Ella se puso en el lugar del niño y sintió la espada que la partía en dos a ella. Ella sintió la espada partirla en dos a ella. ¡Ay, Señor, no! Mejor désenlo a ella. Se puso en el lugar del niño. Mejor que ella lo críe, pero que quede vivo. Diga conmigo, la sensibilidad evidenció la verdad. Y aquí está la rema. La sensibilidad o la insensibilidad revelarán la verdad. ¿Cuál es nuestra fuerza interior? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuál es el espíritu que está operando dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Nuestros sentimientos y nuestros tratos, nuestras reacciones para con los demás, especialmente para los que sufren, para los menos privilegiados, para los que tienen desventaja en la sociedad, van a demostrar de qué verdaderamente estamos llenos. Si tenemos un alma simplemente inflada de viento, o si en nuestra alma está el peso de la gloria y de la personalidad del Dios vivo, si el Espíritu de Cristo está operando profundamente dentro de nosotros, o es el otro gen todavía. Porque un corazón insensible, un trato insensible, una reacción insensible, dura, nos revela a Dios. Habrá momentos en tu vida y en mi vida en los cuales será revelado o tendrá que revelarse ciertamente lo que somos, el contenido, nuestra fuerza interior real. Y no será por medio de palabras ni de religión, sino por medio de nuestras reacciones, por medio de nuestros actos, por medio de nuestros sentimientos expresados hacia los demás. Y aquí era difícil descubrir la verdad, pero cuando Dios le dio la sabiduría a Salomón y él puso a prueba los sentimientos, él puso a prueba la sensibilidad y la insensibilidad, y ahí salió la realidad. Habrá momentos que pasará lo mismo con nosotros. Habrán reacciones en tu vida, yo tendré reacciones en mi vida y actuaciones que me llevarán a sentarme un rato y pensar, oh Dios mío, ¿por qué hablé así? ¿Por qué actué así? ¿Por qué reaccioné así, Señor? Yo no debería, yo soy un hijo tuyo. Yo soy un siervo, una sierva tuya, yo tengo el Espíritu de Cristo. Tú eres mi Padre, tú eres amor. ¿Por qué yo hablé así? ¿Por qué actué así? Yo recuerdo una vez que llegué a mi casa con mi familia, salimos a dar una vuelta. Y llego a la casa y consigo a la perrita, una perrita que era loquita que yo tenía en la casa. Fue la perra más loca que yo tuve, que hacía unas cosas, hermano. ¿Te acuerdas, Andrés, verdad? ¿Cómo era que llamaba? Chiquita.
No, no era chiquita, fue en Rincón. Lady. Lady. Hermano, y yo llego a la casa y veo a la perra encima de la mesa comiéndose la comida que yo había dejado para yo comérmela después cuando llegara. ¿Tú te acuerdas, André? Él se acuerda. Arriba, y cuando yo vi esa perra encima de la mesa, hermano, comiéndose mi comida, yo agarré, no me acuerdo qué fue, y le di a esa pobre perra, que ahora no me da deseo de reírme porque yo lloré después a sola con Dios. Yo golpeé a esa perra con tanta rabia, hermanos. Que después el Espíritu Santo me dijo, ¿tú te diste cuenta de lo que hiciste? Eso está dentro de ti. Tienes ira dentro de ti. Y cuando yo le pasaba por el lado a la perra, la perrita hacía así, mire. Por unas semanas largas me sacaba la vuelta. Y yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a la perrita. Pero se evidenció en mí una agresividad que me sacudió. Y tuve que meterme con Dios y pedirle que me ayudara. Hay actuaciones en nuestras vidas que no podemos pasarla por alto, que nos revelan realidades. Cómo salen nuestros sentimientos, cómo salen nuestra sensibilidad o nuestra insensibilidad, nos lleva a pensar muchas veces en qué punto estamos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Que abunda en el corazón. ¿Cuáles son los traumas que todavía están vivos y están operantes? Porque el espíritu inmundo de Satanás se vale de los traumas para operar su maldad y seguir haciendo metástasis. Estas dos mujeres evidenciaron un fondo en su vida, evidenciaron un sedimento en sus vidas. Una evidenció que era una madre con un corazón sensible. Prefirió perder el niño para que siguiera viviendo. Mientras que la otra tenía un corazón insensible. Que el niño de ella que se le murió se lo tiró al lado al otro y agarró el otro vivo. No era una madre por conciencia, sino por competencia. Porque en esa sociedad ser madre le daba una dignidad a la mujer. Entonces yo no quiero andar como una mujer estéril en la calle, ni que me digan la que no tiene la raíz seca. Yo quiero que vean que yo también procreo, que soy fértil, bendecida por Dios. No, hay mucho más que eso, hermanos. Hay mucho más que eso. En nuestra insensibilidad o en nuestra sensibilidad se revelará la realidad. Repítalo conmigo. En nuestra sensibilidad o en nuestra insensibilidad se revelará la verdad. No es que lindo predico. No es que lindo alabo. No es que yo, de la apariencia de la religión. Es como trato a los míos. Es como trato con el prójimo. Es como proyecto mis sentimientos. Es lo que sale de mi corazón. Es como miro al desvalido. Es como miro al siervo. Es como miro al huérfano. Es como miro a la viuda. Es como miro al homeless, como le llaman aquí. Es como miro al que está desamparado. Es como miro al perdido que está atado en los vicios. Es como miro a mi esposo, es como miro a mi esposa, es como miro a mis hijos. ¿Qué conciencia tengo de mi obligación en X situación? De que la vida mía no es una burbuja de yo conmigo y un mundo solo hecho para mí. No, mi vida es una vida compartida. Que va a afectar a otros muy positivamente o los va a afectar muy negativamente, aún sin yo proponérmelo.
Ustedes recuerdan, Israel hacía unos ayunos espectaculares, unos quebrantamientos y unos ritos, un montaje de una tremenda piedad. Y Dios le dice, llegó un momento cuando Dios le dijo, el verdadero ayuno que yo diseñé es este. Y cuando Dios le habló del verdadero ayuno, ahí Dios le da un cuadro. Mira, es que hagas esto, parte tu pan con el hambriento, que vistas al desnudo, que hagas esto y esto. Este es el verdadero ayuno que yo hice. O sea, tu realidad se va a evidenciar en tu sensibilidad. No es en rituales. E inclusive Dios le dice, cuando tú hagas eso, que seas empático con tu prójimo, que tú ayudes a aliviar la carga de tu compañero, que tú tengas en tu corazón solucionar la necesidad de aquellos, que tú quieras alivianar el sufrimiento de los que sufren. Cuando tú quieras ser como yo, que yo quiero crear un balance y tú trabajes conmigo en crear ese balance en la tierra, entonces tú clamarás y yo te diré, heme aquí. Tu oración no va a necesitar mucha letanía. Solamente con decir, Señor Padre nuestro, heme aquí. Eso me revela que Dios quiere estar, anhela estar y le agrada estar donde hay un corazón sensible, que es como el de Él. Diga, Dios responde. Diga, siempre responde a mi sensibilidad para con los demás. Si usted va conmigo a Primera de Juan, ponga ahí un marcador, Primera de Juan. Mi insensibilidad lo aleja, mi sensibilidad lo atrae. Dígalo conmigo, mi insensibilidad lo aleja y mi sensibilidad lo atrae. Primera de Juan, capítulo 3. Son pasajes muy conocidos, pero el Espíritu me lo abrió en este sentido de la sensibilidad. Está haciendo una comparación de evidencia entre la realidad y la falsedad. El verdadero hijo de Dios y los hijos del diablo, en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 10, habla de la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y luego en el 11, mire, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y no se maravillen, dice Juan, no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. O sea, eso es natural del mundo. No se maravillen. Yo no me maravillo cuando en el mundo veo odio. A mí no me sorprende que en el mundo yo vea odio. Que yo vea dureza en el mundo, hostilidad en el mundo, indiferencia en el mundo. No me sorprende porque eso es el mundo. El gen del diablo gobierna el mundo, el sistema sin Dios. Y Juan dice, no se maravillen que el mundo a ustedes los aborrezca, que el aborrecimiento y el odio esté en el mundo. Haga metástasis en el mundo. Pero siga leyendo. Nosotros, en cambio, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Porque amamos, a diferencia del mundo, amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, es mundo todavía. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿En qué hemos conocido el amor? 2 puntos. En que Él puso su vida por nosotros. Míreme acá. Aguántese un poquito. ¿Cuál fue el proceso
al que tuvo que someterse Jesús para poner su vida por nosotros. Oiga, Jesucristo puso su vida. Oiga, es lo máximo, hermano, su vida. Y ese Juan que está escribiendo, cuando habla y presenta el cuadro, el escenario de la crucifixión, dice que salió sangre y agua. Derramó su vida por nosotros. Pero él tuvo que someterse a un proceso. Primero tuvo que vaciarse, dice Filipenses 2, la kenosis. Tuvo que vaciarse de sí mismo, dejar su gloria por un tiempo. De ser el rey de la gloria se convirtió en el más bajo de los siervos. Y siervo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la vergüenza, para dar su vida. Se metió en nuestra piel, tomó un cuerpo como el nuestro, excepto sin pecado y sin el gen de Adán. Él sintió como nosotros sentimos. Hebreo lo dice. Amados míos, para poder entendernos, se hizo empático, tomó nuestro lugar. Y Juan dice, este es el amor que nosotros conocemos. Es un amor que no es simplemente religión, amados. Es un amor que es diferente al mundo. Es un amor que pertenece a otra línea genética, a otro genoma. Y ese es el que tiene todo el que tiene vida de Dios en sí. Un amor con ejemplo, con acción. Un amor sensible. Dice, así como Él lo hizo, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esto la iglesia primitiva lo entendió literalmente. Lo vamos a ver. No tomaron este texto como figurado, lo tomaron literalmente. Que si había que poner la vida por un hermano, se hacía. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra ¿qué? Cierra contra él que su corazón insensible, dureza. En otra palabra, y se hace insensible, asume una postura insensible, no se pone en el lugar de su hermano, no siente el sufrimiento, la escasez, la necesidad que siente su hermano, no es empático, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Wow. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, ¿dónde se evidencia la realidad? En la sensibilidad. O sea, nuestra sensibilidad, lo que dice Juan, o nuestra insensibilidad va a revelar nuestra realidad. Si hay vida de Dios en nosotros, si todavía somos mundo o somos cielo, si hemos entendido el amor que Cristo demostró para nosotros mostrarlo a nuestros hermanos tal como Él. Si nuestro corazón es tierno, blandito, sensible a la necesidad de nuestros hermanos. Eso es más allá que palabra y lengua. Y el 19 dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Aquí viene la palabra, ¿ves? Ahí en la sensibilidad se revela la verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad. Y tendremos nuestro corazón, ¿cómo? Confiado delante de Él, del Señor. Yo pregunto, ¿es para usted importante tener su corazón confiado, confiada delante de Dios? ¿Estar seguro que si usted ahora mismo se cae muerto, se va al cielo? Que usted tiene la vida eterna en su corazón, que usted tiene el gen de Dios en su vida, que usted es un nacido de nuevo. Usted está seguro 100% que si usted, el Señor lo reclama hoy, usted entra
con gozo al reino o entra gateando? Juan dice, en esto aseguramos nuestros corazones delante de Él. Vivimos tranquilos, vivimos en paz, seguros de nuestra salvación. Seguro, oiga, la seguridad de la salvación, según los apóstoles, no descansaba sobre una doctrina, descansaba sobre un estilo de vida. El que ha sido salvo y nació de nuevo es eternamente salvo, pero es el que ha nacido de verdad. Y Juan dice, no se entiende que sea un insensible. Y en el contexto habla de los de Dios y de los del diablo. El gen satánico y el gen de Dios. Juan dice, si es del diablo, al diablo muestra. Pero si es de Dios, a Dios muestra. Porque el que ama es nacido de Dios, dice. Y conoce a Dios. Entonces, dice, en esto aseguramos. O sea, en esto es que podemos decir, estoy seguro que soy un hijo, una hija de Dios. No es por la iglesia donde voy. No es por la denominación que abracé. Es por el Espíritu que está operando en mí a través de mis sentimientos hacia mi hermano, hacia mi prójimo. Empezando en mi casa. Ya eso es mucho más que palabra y lengua. Amado, las palabras y mucha lengua no cambian un corazón de nadie ni llevan a la gente a Dios. Son los hechos que llevan a la gente a Dios. El Espíritu Santo y su poder se montan en tus hechos, se montan en tus sentimientos, en cómo tú tratas. Y eso es lo que convence. No son palabras. Tus palabras pueden tener un efecto superficial sobre alguien, pero tus hechos en el poder del Espíritu Santo son contundentes. En esto aseguramos nuestro corazón delante de Él. En caso de que nuestro corazón no nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él conoce todas las cosas. Un ejemplo que te voy a poner del cuadro que presenta Juan. Bueno, Wally me conoce. Mi esposa vive conmigo. Mis hijos. Un hermano. Está el sistema externo, el factor externo. Está mi conciencia y está Dios. Repítalo conmigo. Diga, el factor externo, mi conciencia y Dios, porque cuando habla del corazón está hablando de tu conciencia. Si tu conciencia no te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Entonces van a haber actitudes en mi vida insensibles que un hermano me va a ver, o alguien me va a decir, oiga pastor, venga acá, ¿usted se dio cuenta cómo usted actuó? Agresivo. Usted hirió a esa persona. Perdóneme, pastor, con todo respeto, pero yo no creo que fue el Espíritu que habló ahí. Fue el Espíritu que actuó, su carne, pastor. Yo tengo la opción de decir, no, vale, tú estás equivocado. Es que el Espíritu es celoso. Que estoy lleno del celo de Dios. Y no agarro lo que Él me está diciendo. Voy a mi habitación, mi conciencia comienza. O voy después de que Él me habló, me sigo pensando en mi carro, voy pensando en mi conciencia. Pero también le digo a mi conciencia, no, eso no es verdad. Es que el celo de Dios que te ve. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Golpeé un alma. Hice un daño que otro lo vio clarito y me está ayudando, me está reprendiendo, me está confrontando y yo estoy justificándome. No escuché el factor externo ni tampoco escuché a mi conciencia. Pero Juan dice, ahí falta el más importante, que ese sí tú no lo puedes engañar. Mayor que todo eso es Dios. Y ante Él tú no te vas a escapar. Tú puedes andar con una imagen de que estás bien,
Tú puedes seguir golpeando, tú puedes seguir maltratando, tú puedes seguir siendo insensible y cargando la Biblia más grande que la Vulgata Latina. Tú puedes seguir y con una corbata como una pechera. Tú puedes llevarte la cama para la iglesia, pero si estás maltratando, estás abusando, estás siendo insensible, estás siendo duro o dura, mayor que tu conciencia y mayor que el pastor que te predica y que el hermano que te corrige es Dios. Te va a sacar los trapitos al sol tarde o temprano. Te va a quitar la careta tarde o temprano. Amado, yo no he visto uno ni dos caérsele la careta. Feo. Yo me he dado cuenta que entre todas las personas que son cercanas a mí y que tienen cierto grado de influencia sobre mi vida, para ayudarme a realizar, a reflexionar sobre algo negativo, la primera es mi esposa. Después de Dios, por supuesto. Dios usa a mi esposa. Y me he dado cuenta que me conviene oír cuando mi esposa me dice: mira, no hiciste bien, no te comportaste bien, no está bien, no es esto. Y no discutir ni porfiar, orar y decirle, si no estoy de acuerdo, decirle: mi amor, lo voy a considerar. Cuando tú no oyes a tu profeta que Dios te ha dado como ayuda idónea, el Señor va a usar otros profetas para avergonzarte públicamente. Y Él no lo quiere hacer, no quiere llegar hasta ahí. Igualmente, lo contrario, cuando Dios usa al esposo para la esposa, igualmente. Tu íntimo, tu íntima es el primero que Dios va a usar para que te hagan ver cómo tú estás, que no andas bien, no estás actuando bien. Estás duro, estás dura, no estás hablando como debes. No estás reaccionando como un hombre, una mujer de Dios. Amado, yo no he visto un hogar donde hombre y mujer, marido y mujer se corrijan y se oigan unos a otros que no haya triunfado en Dios. Es para adelante que va. Porque hay humildad. ¿Y qué hace Dios? Atiende a los humildes, pero a los altivos los resiste. Los resiste. Y sabe que hay un texto que a mí me gusta. Y por eso yo anhelo y le pido a Dios, porque eso no está en mí ni está en ti. Dame más humildad cada día, Señor. Dame más humildad. Yo quiero graduarme en summa cum laude en humildad, Señor. ¿Por qué? Porque dice que Dios paga bien a los humildes. Él da mayor paga a los humildes. La idea es esa, mayor gracia a los humildes. Es como cuando Dios recompensa. Mientras más humilde eres, más gracia alcanza del Señor. Igualmente, le baja la mano a los orgullosos. Entonces, un espíritu insensible, un espíritu que no hay quien lo doblegue, que en lugar de ayudar, ya en el mundo hay tanto sufrimiento, hermano, hay tanto dolor, hay tantas heridas. Créame que la gente con la que usted se codea diariamente, la mayoría de ellas, por no decir todas, tienen alguna herida, tienen algún trauma, han sido maltratados, tal vez rechazados. Todo el mundo tiene una marca que alguien le puso. Y si usted, en lugar de ayudar a esa persona a sanarse, a cargar su dolor, a mitigar su necesidad, a restaurarle su alma, usted lo que hace es que le orada más la herida, le añade más carga y lo maltrata más por encima, más de lo que ya está maltratado. Amado, amada, eso es del mismo demonio. Una de las cosas que me agradan de Jesús dice que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. No vino a quebrar al débil, vino a hacerlo fuerte. No vino a enfermar más al enfermo, vino a sanarlo. No vino a quebrantar más al quebrantado de corazón, vino a sanarlo, a restaurarlo. No vino a meterle un yugo más fuerte y una cadena más gruesa al que está cautivo, vino a liberarlo. Denle un aplauso al que reina. Esa es la unción del Padre.
Y usted lo ve siempre. Y Juan dice, igual como dice, mira el texto, como dice Isaías, verso 21, amados. Y mire que la palabra amados se repite mucho en Juan. Y ese fue el que dijo, Señor, ¿tú quieres que bajemos fuego del cielo y que lo consuma? Se ve que el Señor lo sanó a Juan. Le mató la insensibilidad y la hostilidad que tenía. Y le dio su espíritu. Juan es otro ahora. El hijo del trueno. Ya no, ahora es hijo de qué, del silbido apacible, no del trueno, del amor. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios. ¿Cuándo es que usted puede estar confiado delante de Dios? Cuando su corazón no lo reprende, cuando su conciencia a usted no lo golpea. Usted duerme tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es porque usted está bien con su conciencia. Y entonces el 22, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son, ¿qué? Agradables delante de Él, dentro del contexto de la sensibilidad. Porque muchos usan este texto para hablar de la oración. Que en Cristo Jesús, en su nombre, cualquier cosa que nos dé, que pidamos nos la dará. Pero lea el contexto. Usted tiene que tener un corazón como el de Dios. Por eso hay que decir en primera de Pedro 3, que al marido que maltrata a su esposa, el cielo se le cierra. Sus oraciones no llegan. Como Isaías, heme aquí, dirá el Señor cuando oremos. Interesante esto. O sea que la distancia entre la realidad y el autoengaño, la falsedad, está en cómo manifestamos nuestra sensibilidad. También ustedes conocen el caso de Diótrefes y de Gayo. Allí en tercera de Juan, después usted lo lee tranquilo. Usted lee que Juan le escribe a Gayo y él se alegra, dice, de que mi hijo, Gayo, que era un hijo espiritual de él, anda en la verdad. Dice, wow, yo me gozo de escuchar cómo tú andas en tu verdad. Muchos dan testimonio de tu verdad. Y cuando usted ve la verdad, ¿qué es? Era la manera como él trataba a los forasteros que venían predicando el evangelio del reino. Que Gayo los ayudaba, los acogía. Gayo los atendía con amor. La Biblia dice que era un cooperador con la verdad. Él cooperaba con la obra de Dios. Y a eso se le llama la verdad. Esa es la verdadera vida del reino. Mientras tanto, Diótrefes, dice Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar en todas las cosas. Oiga, ¿cómo Juan califica? Juan sabía ya cómo era Diótrefes. A él le gusta tener el primer lugar. Él es el importante. Él solo piensa en él. Él quiere destacarse él. No ayuda a los hermanos que yo envío de acá. No los ayuda. Y si algún hermano de su iglesia, parece que era un líder de la iglesia, quiere ayudarlo, se lo impide y hasta los echa de la iglesia. Wow, un insensible. Diótrefes era un ministro insensible. Dile a tu hermano, cuídate del espíritu de Diótrefes. Ahora ustedes señalen a nosotros los pastores, díganle, pastores, cuídense del espíritu de Diótrefes. Yo lo recibo, me cuidaré en el nombre de Jesús. Señor, cuídanos, Señor. Amado, ¿por qué es tan fácil uno caer en la dureza? Y luego Juan le dice, no sigas ese ejemplo, Gayo, no sigas ese ejemplo. Sigue el ejemplo de los sensibles. Eso es andar en la verdad. O sea, nuestra sensibilidad o nuestra insensibilidad va a revelar nuestra verdad, como pasó con esas dos mujeres y ese niño. No es lo que estoy diciendo, es cómo estoy tratando. Muy bien. Yo quiero hacerles con ustedes un rastreo a Bernabé.
vamos a darle un seguimiento a nuestro hermano Bernabé. Hay unos detallitos bien lindos. Vaya al libro de los Hechos, rapidito. Empieza en el capítulo 4. Mire, yo quiero que usted note bien, por favor, en el contexto que aparece el nombre de Bernabé. A mí me llamó mucho la atención y créame que no me había fijado en él de esta manera, sino hasta ahora en esta revelación de la sensibilidad. Lo veía como un hombre de Dios, un hombre muy cooperador, muy sano, pero mirar siempre en qué contexto aparece su nombre me imprimió un sentimiento tan especial hacia Bernabé, de que todo lo que pasó con Pablo, el éxito que tuvo el ministerio de Pablo, hacia dónde llegó Pablo, Bernabé fue el punto de inflexión. Y no solo de Pablo, Bernabé contribuyó al avance del reino de una manera por su sensibilidad. Pero lo poderoso fue cuando Dios me revela por qué Bernabé tenía esa sensibilidad. Capítulo 4 de Hechos, el versículo 36 dice: entonces José, fíjese que su nombre era José, pero Bernabé era un apodo, quien por los apóstoles era llamado Bernabé. ¿Cómo se llamaba él? José. Él no se llamaba Bernabé. Bernabé era el apodo. O sea, fíjese, si yo me llamo Manolo y comienzan a llamarme, no, Manolito no, el general. Mi nombre es Manolo, pero me comienzan a dar un apodo, el general viene. ¿A cuáles de ustedes le han dicho, tú eres un Hitler? No levante su mano, por favor. Un Trujillo a los dominicanos. Wow, esta es una dama de hierro, una Margaret Thatcher. El apodo tiene que ver con tu comportamiento. Yo le dije a ustedes una vez que cuando yo era muchachito que peleaba en el barrio, yo le daba duro a los muchachitos. Y había una cibaeña que me decía el criminal. Y yo le hacía mandado por los 2 cheles, los 5 cheles a los vecinos. Y cada vez que yo me llamaba para hacerle un mandado, irle a comprar algo por ahí, ¡criminal! O venía yo corriendo. Y me tenía atado la mujer, maldiciéndome. Si Cristo no me hubiera rescatado, quizás por ahí andaría yo. El Señor me salvó y me sacó del barrio para que ya no te digan criminal. Me mudó, serio, me mudé a otro sitio. El apodo era por la manera como yo, mi dureza cuando yo peleaba con los muchachos. Porque eso era lo que el barrio me enseñaba. Era lo que yo veía en mi contorno familiar también. Y déjeme decirle que en mi casa el negocio que había era de matar puerco y vender. Sí, chicharrón, tripa, el mondongo de puerco. Usted ha comido todo eso, no se está haciendo ahí el serio. Usted... Amado, y era uno de los que le daba los palos a los puercos en la cabeza, ¡pam! Que tiraran solamente 2 griticos, ¡pum! Para abajo. Entonces, un niño, ven Manolito, a este eres tú que le va a dar porque este es chiquito. Y yo hacía así, me cuadraba con el pilón, un pilón, ¡pam! Y así yo fui creando y después esa insensibilidad. Yo veía cuando le metían esos puñales a los puercos por aquí. Una metástasis. Eso fue lo que hizo metástasis en la disciplina de la perrita. Y no se lo niego, algunas veces la violencia bajaba sobre los hijos cuando los corregía. Algunas veces le di duro. Y tuve que sentarme, muchas veces hasta lloré con algunos de ellos, después de haberlo disciplinado. Es un proceso, Dios te va matando ese gen.
Tú vas cambiando. Dios te va domando, te va haciendo un hombre doméstico, una mujer doméstica. Porque nos trae de un mundo lobo, hermano, nos trae de un mundo salvaje. Entonces, como les cuento, a Bernabé, como vieron su espíritu, cómo él actuaba, su trato con los demás, su sensibilidad, le pusieron hijo de consolación. Porque mire, aquí había necesidad y la gente vendía su propiedad. No había nadie que tuviera necesidad porque todos decían, nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que tenían todo en común. Y Bernabé rompió el récord, rompió su alabastro, vendió una propiedad que tenía. Dice, él era levita y dice, como tenía un campo lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. La palabra es la crema, la riqueza, lo mejor del producto de esa venta. Y lo puso a los pies de los apóstoles. Sin embargo, en el 5, Ananías y Zafira, que querían hacer pantalla, dice, trajeron una parte y se robaron y se retuvieron la otra. Y de usted sabe el resto de la historia. ¿Por qué cree usted que el Señor liquidó a Ananías y Zafira? Porque en ese ambiente él no quería metástasis de ese espíritu insensible. Este cáncer no va a ser metástasis en mi iglesia. ¡Pam! La iglesia cayó en temor. Había una unción santa, una unción de desprendimiento, de sensibilidad. El Espíritu Santo se estaba moviendo como Pedro por su casa. El Espíritu estaba haciendo lo que él quería en esa iglesia. Porque donde hay sensibilidad, ese es el Espíritu de Dios operando. La sensibilidad no viene del diablo ni del espíritu del diablo, es del Espíritu de Dios. Por eso a Bernabé, a José le pusieron hijo de consolación, hijo del Espíritu Santo, hijo del Consolador. Por su sensibilidad. Y eso explica la sensibilidad de Bernabé, el nombre, el apodo que tenía. Lo ataron a la sensibilidad de Dios, al corazón de Dios. Y él justificó su apodo también. Entonces aquí aparece vendiendo y dando a los pobres, satisfaciendo necesidades, ayudando. Luego usted vuelve y encuentra su nombre. Miren el 9, 26 al 29 de Hechos, rapidito. 9, 26 al 29 dice, cuando fue a Jerusalén, el 26 del capítulo 9, cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse, refiriéndose a Saulo, después que cayó y fue iluminado por la luz del cielo y fue ciego y vino el discípulo y le puso la mano, recobró la vista, se le cayeron las escamas y comenzó Saulo a mezclarse entre los hermanos. Pero ustedes sabían, el pasado de Saulo no lo ayudaba. Era un asesino, un perseguidor, cruel, hostil. Entonces cuando fue a Jerusalén, Pablo intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. ¿Sabe cuál es la idea? Pablo hacía el intento de estar, cuando había una mesa, estaban comiendo, Pablo llegaba, pero ¿sabe qué hacía? Todo el mundo se iba y lo dejaba solo en la mesa. Le tenían miedo todavía. No, yo no creo que este hombre puede ser discípulo todavía. Tiene que dar fruto. Y entonces Pablito estaba en medio de los hermanos como un extraño allí. Me imagino que muchas veces Pablo lloró. Oye, yo quiero demostrarles que los amo, que ya no soy el mismo, que Dios cambió mi corazón, que soy un hombre nuevo, pero ellos se van y me dejan. Cuando llega Bernabé y ve la situación de Pablo, lo ve sufriendo esa situación, ve que nadie se quiere juntar con él, ve que lo rechazan. ¿Sabe qué hace el hijo de consolación? Dice, no, a este hombre hay que darle una oportunidad. Hay que ayudarlo, hay que encaminarlo. Ven, Pablito, y le echó el brazo. Dale un aplauso al que reina. Y Bernabé con Saulito, que ahora es Pablo, para arriba y para abajo. Y todo el mundo, cuidado. Y yo me imagino que algunos le dijeron, Bernabé, ten cuidado, que te puede traicionar. Ese hombre no era fácil. Pero Bernabé tenía el corazón del Espíritu Santo. Note la otra ocasión que aparece Bernabé. Y dice que en el verso 27 dice, pero Bernabé, todos le sacaban el pie, pero Bernabé, diga el Hijo del Espíritu Santo, le recibió y le llevó a los apóstoles,
les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Mire, Bernabé está abogando por Pablo. Oigan, acéptenlo, este hombre de verdad está convertido, le decía. Él tuvo una visión y yo creo como él me lo cuenta. El hombre está convencido. Mira, tú tienes que verlo predicando allá. Hay fruto, se ve que de verdad lo que pasó. Tratando de convencer para que lo acepten. Verso 28. Así entraba, cambió la situación. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, por toda Judea, Galilea, Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo ¿de quién? Del Espíritu Santo se multiplicaba. Ahora oiga bien, usted se imagina a Pablito estancado ahí en Jerusalén, ahí deprimido, sentado solo, y dice: esta gente no cree en mí, nadie me acepta. Pues yo voy a dejar esto, yo me voy a ir a vivir mi cristianismo, voy para Tarso otra vez a vivir mi cristianismo por allá yo solo. A ver, Pablo frustrado porque nadie no le cree. ¿Sabe qué? Bernabé lo animó, Bernabé le inspiró seguridad a Pablo. Bernabé le hizo ver que yo creo en ti, Pablo, yo creo en ti. Y yo sé que hay un propósito grande contigo. Yo creo que lo que Dios dijo que va a hacer contigo lo va a hacer. Vamos a trabajar. Y comenzó a caminar con Pablo y lo discipuló, hermano. Y cuando Pablo agarró vuelo, eso fue trabajo de Bernabé, el Hijo del Espíritu Santo. Amado, cuando usted rechaza un alma por cualquier condición, por una influencia carnal de alguien o por lo que sea, usted jamás se puede estar imaginando lo que usted está rechazando. Ore primero a Dios y pregúntele: ¿por qué tú estás poniendo a esta persona en mi camino? ¿Por qué tú me estás poniendo en la mano esta alma, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres, Señor? No se lleve de lo que le digan. Busque testimonio del Espíritu. Al menos que hayan prueba de que eso reviste un peligro para usted, de que hay falsedad, de que el diablo está metido. Pero si no hay prueba, si es simplemente una sospecha, como era lo que pasaba con Pablo, no actúe por sospecha, actúe por el Espíritu. Y luego usted ve que otra vez aparece Bernabé en el capítulo, para ganar tiempo solo se lo voy a referir, capítulo 11, 19 al 24, se arma un avivamiento en Antioquía, los gentiles. Los de Jerusalén escuchan lo que está pasando en Antioquía. Ellos andan buscando a alguien para enviarlo, pero como es una iglesia gentil, todavía la iglesia del oriente, en Palestina, era una iglesia ceñida muy al judaísmo todavía. Entonces, el que iría de ahí a esa gente tiene que ser una persona con un corazón dispuesto a exponerse, porque eran gentiles. ¿Y a quién enviaron? A Bernabé. Y ahí lo describen, dice que era un hombre bueno, sano, y la obra prosperó. Oiga, todo lo que caía en la mano de Bernabé prosperaba y agarraba impulso de ir adelante. Diga: en la mano de Bernabé, diga: en la mano de los hijos del Espíritu Santo, el reino siempre prospera. Aleluya. El reino no se estanca, el reino no se detiene cuando está siendo manifestado a través de alguien que es un hijo del Espíritu Santo, que tiene el corazón de Dios. Donde quiera que caía Bernabé, era un boom de Dios. Y no sin oposición. Luego, usted ve en el 13 también es enviado por el Espíritu Santo junto ¿con quién? Con Pablo, a las misiones. Cuando se dé el caso de Marquito, que se acobardó y se devolvió, santo, ahí se demuestra otra vez el Hijo del Espíritu Santo otra vez. Cuando Pablo, por su dureza y porque él era muy exigente, no, este se devolvió, es un cobarde, yo no lo quiero llevar conmigo. Bernabé prefirió dejar a Pablo: ya tú puedes caminar solo, ya yo te encaminé, ahora tú no quieres encaminar a este. En esa discusión acalorada que se habla, yo me imagino que allí se dijeron cosas. A lo mejor Bernabé le dijo: tú te acuerdas que a ti nadie te quería ya, y ahora tú estás rechazando a Marquito. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero fue una discusión.
Tú no te acuerdas cuando nadie creía en ti, yo te di la oportunidad, ahora tú no se la quieres. Pues está bien, vete, está bien, Pablito, que Dios te bendiga. Yo me voy y voy a trabajar con él como trabajé contigo. Amado, después Pablo, cuando estaba preso, casi a punto de ser sacrificado, dice: envíame a Marquito porque me es útil. Mira lo que hace la sensibilidad, mira lo que hace el amor. Jamás será igual un discípulo formado con doctrina de folletito que uno formado con un corazón del Espíritu Santo. De corazón, menos folleto, menos teología, más corazón, más sensibilidad, más ternura de Cristo, más amor de Dios. Es lo que necesita la iglesia. La teología, los folletos, la religión ha dañado el corazón de la iglesia porque pusieron a un lado al Espíritu Santo. Porque en el hombre caído, en el hombre dañado, jamás podrá haber sensibilidad si el Espíritu no se la imparte. Este hombre tenía una relación íntima con el Espíritu Santo. Era un hijo del Espíritu Santo. Había una conexión de intimidad, una copulación de Dios entre Bernabé y el Espíritu Santo. Por eso su sensibilidad hablaba en lugar de sus palabras. Den un aplauso al que reina. Oh, gloria. Eso es lo que Dios quiere hoy en un mundo insensible. Te voy a leer algo. El tiempo corre tan rápido que jamás podremos decir todo lo que necesitamos decir, pero que sea Dios poniendo esto en nosotros y sembrándonos, matando ese gen insensible que heredamos del diablo, de nuestro sistema en donde nos formamos, y formando en nosotros hombres y mujeres como Bernabé. Que todo el que se llama José, que todo el que se llama María, que todo el que se llama Pedro, que todo el que se llama Pepe, Josefa, lo que sea, que hoy Dios le cambie el nombre y le ponga Bernabé. Nos convierta a todos y a todas en hijos del Espíritu Santo. Hijos de consolación, no hijos de destrucción, de más heridas, ni de división. Cuando los esclavos en el siglo I, en la época del Imperio Romano, no eran más que un objeto de uso, a los cuales los amos podrían cortarle la garganta, mutilarle la oreja, cortarle un brazo, azotarlo. Para un esclavo lograr hacerse un liberto era algo muy excepcional. Y se dice que casi nunca lograban su libertad completa de sus amos. Sufriendo, oprimidos, explotados, seres humanos, como dice Job. Yo llegué a comprender, yo entiendo que tal como Dios me formó a mí en el vientre, lo formó a ellos también. Pero en ese sistema imperial, donde el gen del diablo tenía una terrible metástasis, la injusticia, la desigualdad, la esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, era terrible. Y cuando vemos cómo hablan los apóstoles sobre la relación de amos y esclavos, es algo envidiable, es algo maravilloso, es algo tan lindo. Cuando insta a los amos a tratarlos como hermanos y a los esclavos a servirle, ya no como señores, amos, sino como hermanos también. Los invitan a sentarse a la mesa con ellos. Y en la iglesia comenzó a darse un fenómeno que los esclavos comenzaron a ser liberados de sus amos. Y algunos se quedaban por agradecimiento como libertos, seguían sirviéndole. Vemos el caso de la carta de Filemón, donde Pablo dice: yo te lo envío de nuevo, yo sé que él merece un castigo según las leyes, que tú le cortes la garganta, que tú hagas con él lo que tú quieras, pero recíbelo como hermano, perdónalo y trátalo como un hermano. Y Filemón lo hizo. Y la tradición habla de que ese hombre, Onésimo, que fue rescatado de su miseria, llegó a ser uno de los ministros más poderosos en ese tiempo, un misionero tremendo, un obispo me parece que llegó a ser Onésimo. Amado, la esclavitud, los apóstoles no le sugerían a los esclavos una rebelión, pero tampoco le sugerían a los amos que siguieran esclavizándolos.
trajo la balanza. Diga, estamos aquí para poner la balanza de Dios donde quiera que vivimos y estamos. No para mantener el desbalance, ni empeorar el desbalance. Había una de las mayores disputas, debates y contiendas que se dieron en la iglesia primitiva era si los cristianos debían alistarse en el ejército. Eso fue terrible. Hubieron iglesias que se dividieron, obispos, por ese tema. Porque la mayoría de los obispos decían que un cristiano jamás debía hacer la guerra, ni siquiera a sus enemigos. Basándose en el Sermón del Monte, donde Jesucristo habla de la conducta hacia los enemigos. Decían, Ireneo, obispo de León, decía, los cristianos no combaten. Clemente de Alejandría, los cristianos no se entrenan para la guerra. Tertuliano decía, un cristiano no debe ser soldado ni siquiera en tiempo de paz. Mire cómo concebían la sensibilidad del cristianismo. Donde desanimaban a la gente a que se metieran en un ejército para hallarse obligado a usar las armas y matar a otro y hacerle daño a otro. Había un sagrado respeto por la vida. Amado, hay testimonio en los anales del cristianismo de muchísimos cristianos que fueron martirizados, matados por negarse a pelear en el ejército. ¿Por qué? Porque el sistema del espíritu del diablo y de la filosofía platónica aristotélica sí estaban de acuerdo con eso y motivaban la violencia. Inclusive Platón en su Tratado de la República, manifestando su mezquino sentimiento hacia lo que el respeto a la vida humana, decía que había que obligar a todas las mujeres que pasaran de 40 años a abortar a sus criaturas. Platón, en una de sus obras magistrales que son usadas para las políticas que gobiernan casi el mundo entero. La ideología del aborto y la legalización y la despenalización del aborto no es algo nuevo. Es el espíritu pagano haciendo metástasis hoy en la era posmodernista. Lo mismo pensaba Platón, amado. Lo mismo pensaba Aristóteles, pensaba lo mismo. El emperador Domiciano, oiga eso, el emperador Domiciano ordenó a su sobrina Julia abortar el feto que tenía en su vientre porque era producto de un acto incestuoso de él con ella. Un emperador. El escrito del cristianismo del año 70 después de Cristo, llamado la Didaché, decía: no matarás a un niño recurriendo al aborto, ni lo matarás una vez que haya nacido, porque la cultura grecorromana era que si un niño varón nacía era una bendición, pero si nacía hembra decían: abórtala, mátala, abandónala, asfíxiala. Y la iglesia condenaba esas conductas hostiles e insensibles hacia la dignidad humana. Justino Mártir dijo: se nos ha enseñado que es una perversidad abandonar a los niños recién nacidos. Atenágoras en su Apología 35 señaló en el siglo II al emperador Marco Aurelio. Esto fue una carta del creyente Atenágora a Marco Aurelio, donde le dice: decimos a las mujeres que utilizan droga para provocar un aborto, que están cometiendo un asesinato y que tendrán que dar cuenta a Dios por el aborto. Contemplamos el feto que está en el vientre como un ser creado y por lo tanto como un ser objeto del cuidado de Dios, y que no se abandonen a los niños porque los que lo exponen son culpables de asesinar niños. Note bien, en ese tiempo, siglo II, una protesta hacia el emperador por las leyes que permitían estas cosas. Era un imperio insensible como está nuestra sociedad hoy. Aquí mismo en esta ciudad, que Dios tenga misericordia, tenemos que doblar rodillas por esta ciudad. Se están manejando pensamientos de permitir el aborto allá a meses avanzados, casi a punto del tiempo del nacimiento. ¿Usted sabe lo que es eso? Es el gen diabólico haciendo metástasis en una sociedad desprovista del temor de Dios. A una mujer cristiana jamás debiera ocurrírsele eso. A un cristiano jamás votaría a favor de un líder que piensa de esa manera, porque es votar por el mismo diablo. En la asistencia social, los problemas de necesidad de la pobreza, los pobres, las viudas, los huérfanos, etcétera,
El cristianismo presentaba unas normas éticas en el término social que lo diferenciaba de cualquier otra creencia. El cristianismo al que usted y yo pertenecemos. En cuanto al amor al prójimo, se cuenta de una gran epidemia que hubo en los años 165 después de Cristo bajo el emperador Marco Aurelio, que se llevó a Marco Aurelio, también murió. Que un tiempo después se repitió aún peor, una epidemia que mataba a más de 5,000 personas por día. Dice que este acontecimiento puso a pruebas, oiga bien, las fuerzas internas del paganismo y la del cristianismo minoritario y perseguido. Ahí se probó dónde estaba la sensibilidad y dónde estaba la insensibilidad. ¿Cuál gen operaba en cuál grupo? ¿Qué gen operaba en el paganismo? ¿Y cuál gen operaba en el cristianismo? Y note esto, escuche esto. Las respuestas de ambos sistemas de creencias fueron totalmente opuestas. Los paganos buscaron poner a salvo sus vidas y abandonaron a aquellos que ya habían empezado a sufrir la enfermedad. Dionisio de Alejandría escribió: desde el mismo inicio de la enfermedad echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar, ni aún cuidándose, abandonando a sus familiares, abandonaban los paganos a todo el mundo. Cada quien decía: sálvese quien pueda. Galeno, el famoso doctor médico Galeno, dice que frente a la epidemia, cuando Marco Aurelio salió corriendo, hermano, y se fue mientras pasaba la epidemia a residir en su hacienda que tenía en Asia Menor. Galeno, un médico. Pero mire los cristianos, los que nos transmitieron el gen de Cristo a nosotros. Note cómo operaba el gen de la sensibilidad en ellos, la gran diferencia. Dice que su conducta fue muy diferente. Cipriano de Cartago narra lo siguiente en sus escritos Mortalidad 15 al 20. Dice: los que están bien, los que están bien cuidan de los enfermos, refiriéndose a los cristianos. Los que están bien cuidan de los enfermos, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían, los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos, los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Mira el comportamiento de los cristianos, el gen de Cristo en los cristianos. La sensibilidad, no huían por escapar, sino que se exponían cuidando a los suyos. En otra situación similar, en los años 260 después de Cristo, Dionisio de Alejandría señaló: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor, una lealtad sin límites, sin escatimarse ellos mismos y pensando solamente en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviendo en Cristo. Y con ello partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio por Jesucristo. Note la conducta de un pueblo. Ese es el gen de la sensibilidad en la iglesia. Amado, pero el paganismo buscó la supervivencia propia al costo que fuera. Cada quien intentó salvarse a sí mismo al costo que fuera. Pero el cristianismo consideró que era imprescindible ayudar al prójimo, aunque eso implicara un riesgo de ellos también morir. Para el paganismo, sus dioses no tenían interés en el bienestar de los seres humanos. No iban a brindarles consuelo. Y al juzgar por el comportamiento de sus sacerdotes, solo podía esperarse de ellos un distanciamiento desolador. Pero para el cristianismo no solo brindaba remedio práctico a la crisis, sino que además insistían en que todo, absolutamente todo, tenía un sentido vital, aunque este quizás no fuera accesible. Este sentido derivaba de lo que dice Filipenses 2, 5 al 8 acerca de Jesús, de la sensibilidad que había en Jesús, a la cual los cristianos eran motivados a vivir igual y a sentir igual como sintió Jesús por el prójimo. Note bien la diferencia. Hubo un tal Juliano
que él, viendo la decadencia del paganismo, porque el comportamiento altruista, el comportamiento amoroso, afectuoso, sensible del cristianismo estaba ganando la simpatía del pueblo pagano, y el paganismo se estaba cayendo a pedazos. Y un tal Juliano, intentando restaurar la fuerza del paganismo decadente, escribía lo siguiente: en una carta dirigida a un sacerdote pagano de Galacia en el 362 después de Cristo, Juliano insta a los paganos a igualar las virtudes de los cristianos, ya que la expansión del cristianismo se debía a su carácter moral y a su benevolencia hacia los demás. Un enemigo del cristianismo, llamando a los paganos a que despertaran, a ser como los cristianos. Amado, y en otra carta el mismo Juliano dice: creo que cuando los sacerdotes descuidaron y pasaron por alto a los pobres, los impíos galileos, que era como le llamaban a los cristianos porque no adoraban a sus dioses, le llamaban que eran impíos. Los impíos galileos se percataron de ello y se entregaron a la caridad. O sea, Juliano lo usa como un argumento de que cuando los cristianos vieron que los paganos estaban abandonando a sus pobres, ellos dijeron: pues vamos nosotros a atender a los pobres para que la gente, para hacer proselitismo. Pero eso no fue, era el gen del Espíritu Santo que estaba en la iglesia operando, hermano. Y en otro lugar añade: los impíos galileos no solo sustentan a sus pobres, refiriéndose a los cristianos, no solo sustentan a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos pueden ver que nuestra gente carece de ayuda nuestra. Oiga, un pagano diciendo de lo que los cristianos no solamente cuidaban a sus pobres, sino también a los pobres de los paganos. Wow. Qué tremendo esto. Se ha señalado en la historia acerca de un San Lorenzo, un diácono llamado San Lorenzo, que en mediados del siglo III el emperador perseguía a los cristianos y se apropiaba de las riquezas de las iglesias, el oro, todo lo que tenían. Y le pidió a San Lorenzo que le entregara las riquezas del templo, los tesoros del templo, es la palabra que se utiliza. Y San Lorenzo recogió todos los pobres que habían en la iglesia y en la comunidad. San Lorenzo le dijo: dame 3 días, dame 3 días y yo te voy a entregar todos los tesoros de la iglesia. ¿Y qué hizo el diácono San Lorenzo? Que recogió todos los pobres de la comunidad que la iglesia atendía y la alimentaba. Y después del 3 día dijo: que vengan, que ya le tengo los tesoros. Y cuando llegaron los guardias a buscar el tesoro, le guardó una cantidad enorme de pobres. Estos son los tesoros de la iglesia, llévenselo y cuídenlos, cuídenmelo bien. Dice que el emperador se ofendió y lo mandó a matar y murió quemado vivo. Y dice que San Lorenzo fue puesto sobre una parrilla al fuego, como se pone un asado en un barbecue. Y él, siendo quemado, dice la historia, hasta hizo cierto chiste. Cuando estaba siendo quemado por un lado, le dijo a los que lo estaban quemando: voltéenme porque ya estoy cocidito de ese lado, quiero cocerme bien del otro lado. Dice la historia, hermano. Estaba lleno del Espíritu Santo. Era un Bernabé. Amado, hay que tener ojo con esto, hermano. Se ha señalado que el cristianismo había creado un estado del bienestar en miniatura, en un imperio que en términos generales carecía de servicios sociales. El cristianismo, la iglesia, era como un pequeño estado del bienestar donde había una igualdad, había una balanza. Donde Dios reina tiene que haber balance, donde gobierna Dios tiene que haber igualdad. Y esto no es asunto de comunismo, ni de capitalismo, ni de política. Esto es reino de Dios. Lo alto se allana, lo bajo se sube, todo se pone al mismo nivel. Hay empatía, hay sensibilidad, hay amor verdadero. El que come piensa en el que no come, el que viste piensa en el que no viste, el que tiene un empleo piensa en el que no tiene un empleo, el que tiene una casa piensa en el que todavía no la tiene. El que tiene un transporte piensa en el que no lo tiene en la iglesia. Esto fue tan poderoso que, terminando ya esta narración, perdónenme la cantidad pero no podía quedarme sin comunicarle estos actos que investigué, porque me gusta hablar con la historia. Nosotros pertenecemos a una historia que no es la que se está mirando ahora. La iglesia está fuera totalmente de contexto espiritual y de contexto histórico.
Se le está sembrando a la iglesia un espíritu de insensibilidad, un espíritu de materialismo, un espíritu de egoísmo, un espíritu donde cada quien anda buscando su bendición, donde cada quien anda resolviendo su problema, donde están como los paganos, cada quien anda corriendo por salvarse de la epidemia. Y ese no es el cristianismo que nos dejó Jesús. Constantino entonces no fue quien ocasionó el triunfo del cristianismo, sino que tuvo que rendirse solo, inteligentemente lo hizo, ante la evidencia de que ya más de la mitad del imperio era cristiana. Y ahí viene el edicto de tolerancia en el 30 de abril del 311, cuando dice que vivan de nuevo los cristianos y que puedan reconstruir los lugares en los que acostumbraban a reunirse, a condición de que no hagan nada que pueda perturbar el orden. Estarán obligados a rogar a Dios por nuestra salud y la de la república, y la suya propia para asegurar el bienestar de la república y para que puedan vivir libremente en sus casas. Diga, la sensibilidad de Dios triunfó sobre la insensibilidad del diablo. Diga, la sensibilidad de Dios siempre vencerá la insensibilidad del diablo. Por eso Pablo dijo, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien en más. Frente a un trato hostil, frente a un trato insensible, frente a un trato duro, tú tienes que responder con amabilidad. Tenemos que responder con el gen de Cristo, porque ese siempre vencerá. Dale un aplauso al que reina. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia después que la iglesia se desconectó del Espíritu Santo? Se aflojó la conexión. Y oye bien lo que yo quiero terminar ahora con esto y quiero que te vayas pensando en esto. Mientras más fuerte, mientras más robusta sea tu conexión y mi conexión con el Espíritu Santo, más fuerte y viva será nuestra sensibilidad. Mientras más flojita se haga la conexión con el Espíritu Santo, se levanta la insensibilidad. Cuando yo comienzo a actuar agresivamente, cuando comienzo a actuar con rudeza, cuando comienzo a actuar insensible, cuando comienzo a golpear, a maltratar, cuando comienzo a asumir una postura agresiva, machista, golpeante o feminista, es porque mi relación con el Espíritu Santo está floja, porque la sensibilidad viene de Él. Cuando la iglesia perdió su conexión viva con el Espíritu Santo, la iglesia se puso insensible, se estatizó y ya no era lo mismo. Se convirtió en una religión vacía. Que Dios nos ayude. El gen de la insensibilidad del mundo no debe hacer metástasis en el pueblo de Dios. La iglesia tiene el corazón de Cristo. Nosotros somos Bernabé y Bernabelas. Denle un aplauso al que reina. Hijo del Espíritu Santo, hijo del Consolador. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Somos motivados a hacer el bien, a ser sensibles, solidarios, empáticos, primero con nuestras casas. Nuestra esposa, esposo, hijos, hijas, padre, madre. Pablo dijo, el que no es capaz de cuidar a sus padres, el que no cuida lo suyo, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No hay sensibilidad. Que Dios nos ayude. Somos hermanos para ayudarnos y para procurarnos la balanza. Dejemos de despreciar, dejemos de juzgar y condenar, dejemos de rechazar, dejemos, amados míos, la insensibilidad y procuremos el corazón del Padre, el corazón de Cristo. Ojalá que nosotros seamos librados como ministros, pastores, la unción que baja por la cabeza, seamos librados de ese espíritu para transferirles a ustedes siempre un espíritu de amor, un espíritu sensible, un espíritu tierno, de cariño, como Pablo, que criaba a la iglesia con la ternura de Cristo.
Que Dios nos ayude también a desarrollar ese espíritu, ese corazón del Espíritu Santo. Y que así ustedes puedan amarse más los unos a los otros, ser solidarios, ayudarse más. Yo no puedo ponerte delante el estándar del primer siglo en Palestina ni en el mundo greco-romano. Estamos hoy en Nueva York, en Estados Unidos, pero los principios son los mismos. Siempre es de Dios pensar en ayudar a otro que necesita nuestra ayuda. Ser solidarios. Amén, amado. Inclina tu cabeza conmigo. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Queremos vivir esta palabra. Que esta vida de Jesús que nos ha sido impartida, esa naturaleza divina, ese genoma que viene de Dios, que es tan hermoso, tan amoroso, tan saludable, un genoma restaurador, el genoma de la equidad, de la igualdad, del balance divino, gobierne nuestras vidas, gobierne en tu pueblo. Oro por tu iglesia aquí en toda tribu, lengua y nación. Restaura la ética moral, restaura la ética espiritual, la ética familiar, la ética social del Espíritu en tu iglesia. Trae a tu iglesia de nuevo a la sencillez, a la unción de familia, a esa comunidad viva. Vuelvan los ágapes, vuelva la frescura. Oh Dios, vuelve a levantar Bernabés, vuelve a levantar mujeres que sean como Bernabé, mujeres del Espíritu, hombres del Espíritu. Llévanos a esa conexión fuerte y profunda que nos imparte tu corazón y tus sentimientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Amén. Poderosa palabra, mis amados. La necesitamos. Que no se pierda eso en la iglesia. El amor de Cristo que siempre nos distinguió. En esto conocerán los hombres que vosotros sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. Esa es la insignia distintiva de Cristo en nuestras vidas. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a cantar esta última canción. Y nos vamos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos. Padre amado, Dios eterno, gracias por ser tan generoso y tan bueno con nosotros. Todavía se oye tu voz hablando a través de la palabra, Señor. Tocando las fibras profundas de nuestros corazones, hablando a nuestro hombre interior, para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra insensibilidad, nuestra herencia adánica, que es fomentada por este mundo egoísta y malo, perverso, sin afecto natural. Dios mío, Jesús no solamente nos salvó, sino que nos enseñó cómo se vive en el cielo. Ayúdanos a vivir como Jesús. Es el testimonio más poderoso a favor del Evangelio, una vida semejante a la de Cristo. Más que nuestras palabras, sermones, discursos, es nuestra vida, Señor. Por favor, guárdanos, Señor, de la rivalidad, de la hostilidad, de la competencia, de las enemistades, de los pleitos. Ayúdanos a mirar a nuestro alrededor. ¿Quiénes de nuestros hermanos están ausentes? ¿Quiénes han perdido la fe? ¿Quiénes se han descaminado? ¿Quiénes se han deslizado? ¿Quiénes están en los hospitales? ¿Quiénes están sufriendo? Danos ese corazón, Señor Dios. Danos ese corazón. A veces estamos apeteciendo una posición en la iglesia, cuando en los centros de los envejecientes hay miles y miles de ancianitos solos que no tienen nadie que los visite. Y nosotros estamos diciendo, ¿qué puedo hacer en la iglesia? A ver, ¿qué me ponen a hacer?
los hospitales, cuántas personas enfermas, abandonadas en los lugares, cuántos, Señor, indigentes en las calles, necesitados de un abrazo, de un afecto, de un cariño, de una ayuda. Por favor, Dios, solamente las almohadas de los seres humanos saben cuántas lágrimas en el secreto se derraman, cuántos sufren y se lavan la cara cada mañana y van al trabajo, pero sus corazones están muertos. Señor, para eso fuimos llamados. Somos la esperanza de este mundo, la sal de la tierra. Tenemos mucho que dar. Tú has llegado a nuestras vidas. Ayúdanos a compartirte, Señor. Perdona nuestra insensibilidad, nuestra carencia del amor de Cristo. Y permite que desde ahora en adelante sea diferente. Perdónanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.